Empezamos con el trabajo práctico número 2. De vuelta les iba a consultar, ¿la profe les está dando algo de teoría les está explicando solamente o está cargando la información en la plataforma nada más? Hasta ahora clase de teoría no tuvimos. Bueno, entonces vamos a empezar un poquito con algo de teoría brevemente. La idea del trabajo práctico número 2 es ver un poco lo que son los diagramas de PERT y el diagrama de Gantt. ¿Alguien sabe a qué se refiere un diagrama de PERT? ¿Alguien sabe? ¿Alguien escuchó alguna vez lo que es un diagrama de PERT? El diagrama de PERT es una técnica de evaluación y revisión de programas, por lo que vemos. Muy bien. ¿Quién más? Profe, también podría decirse que es un sistema tipo diagrama que consiste en realizar un modelo esquemático para el proceso de un sistema productivo, ya que este permite organizar los recursos, asignar los tiempos y las actividades que tienen que llevar a cabo. Así es. Un diagrama de PERT es un método para analizar las tareas de un proyecto. Lo utiliza. El PERT es un sistema con el cual nosotros podemos organizarnos, o podremos organizar una tarea, un proyecto, o podemos organizar y ver de cómo repartir los recursos, y principalmente ver cómo impactan alguna demora de alguna tarea en particular en el proyecto en sí. Es decir, nos ayuda a ver gráficamente y a analizar los tiempos de las tareas dentro de un proyecto, y podemos calcular los márgenes entre tareas y saber qué tarea impacta en otras si es que se demora. Ahora, ¿qué es un diagrama de Gantt? ¿Alguien sabe lo que es un diagrama de Gantt? Profe, buenas noches. Un diagrama de Gantt es una herramienta para planificar y programar tareas a lo largo de un periodo determinado. Bueno, Profe, el diagrama de Gantt... Buenas tardes. Buenas noches. El diagrama de Gantt también es algo similar a un histograma horizontal, ¿qué no? Sí, lo que pasa es que un histograma horizontal podría ser, es como un diagrama es un diagrama en el tiempo, en el cual no necesariamente te genera prelación entre una cosa y otra. Un diagrama de Gantt, sí. ¿Para qué sirve un diagrama de Gantt? Con el diagrama se puede ver cuánto tiempo se requiere para cada actividad que se va a necesitar para un proceso, ¿o no? Así es, un diagrama de Gantt es para eso, es similar a un diagrama de PERT. Lo que pasa, la gran ventaja que tiene un diagrama de Gantt es que es un método muy eficaz y es visual. Es que rápidamente con un diagrama de Gantt yo puedo visualizar cómo impacta una tarea con la otra y cuánto tiempo demoran, cuánto tiempo demora el proyecto en total. Tiene flechas, rápidamente puedo ir revisando. Si yo tengo, por ejemplo, genero un diagrama de Gantt y hago el diagrama de Gantt, a ver si es que puedo compartir, vamos a cambiar la pantalla. Este es un gráfico muy simple de diagrama de Gantt en el cual se pueden ver las tareas que se van a realizar y cómo va a presidir una con otra. En realidad acá lo que le estaría faltando, vamos a hacerlo bien gráficamente. Bueno, acá vemos que la tarea 10, por ejemplo, rápidamente, si esto fuese en días, ¿cuántos días demora la tarea 10? La tarea A, perdón. Estaría demorando 10 días, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo demora la tarea B? 5 días. Exactamente, es decir, rápidamente yo puedo ver cuánto tiempo demora cada tarea y en qué tiempo estoy terminando. Por ejemplo, la tarea G, ¿cuándo estaría iniciando y cuándo estaría terminando? Estaría comenzando en los 25 días, en los 21 días y lleva 15 días. Exactamente. ¿Qué significa? Que ustedes, sin hacer ningún cálculo ni nada, un diagrama de Gantt rápidamente muestra cuándo comienza y cuándo termina cada tarea. A este diagrama de Gantt lo que le estaría faltando para terminar de hacerlo sería, por ejemplo, debería poner, por ejemplo, yo intuyo, no estoy viendo exactamente si es así, pero deberíamos colocar una línea, que no está bien esta. ¿Dónde está la otra? Es esta. Debería ser una línea similar a esa.
No sé si se logra ver, pero obviamente esta flechita debería estar. Profe, Sí. ¿podría hacer un poquito de zoom? Porque está muy chiquito el cuadro. ¿Se entiende? Es el diagrama de Gantt lo que muestra, esta línea, bueno, esta puntita debería estar acá y esta más allá, pero está mostrando que el A impacta en el inicio del C, de la tarea C. ¿Se entiende? Estas líneas tienen que estar dentro de un diagrama de Gantt, porque esto muestra qué tarea impacta en qué tarea. ¿Sí? Si yo tuviese otra... Así debería estar en cada una de las tareas. Por ejemplo, acá también. Y esta también debería estar de esta forma, ¿sí? Más prolijito, obviamente. Pero debería estar de esta forma. Entonces yo estoy mostrando que A impacta en C y en D. Y después... ¿dónde estamos? Después, por ejemplo, tendríamos que mostrar que B está impactando ahí, en E. Esto debería estar igual que esta, ¿sí? Pero como no estoy muy bueno, que digamos, ahí está. Supongamos así. Entonces, ¿qué significa cada una de estas flechas? Me está mostrando qué tarea es necesaria cumplir antes de que empiece la siguiente. Supongamos, estamos diciendo que vamos a hacer, por ejemplo, un puente, ¿no? Entonces estamos diciendo, bueno, vamos a hacer un puente. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Supongamos la tarea A es la excavación de las bases. ¿Sí? Y la tarea B, supongamos que sea, estoy generando las vigas de hormigón independientes preensambladas o prefabricadas que voy a colocar después sobre el puente. Entonces, la tarea C podría ser, por ejemplo, ya colocar los encofrados para hormigonar las bases. Entonces, si no cabe y no genera el movimiento del suelo para poder después encofrar, si esto se demora, si se demora la tarea A, que es la excavación, me va a demorar el inicio de la tarea C. Ahora, la viga de encofrado que vamos a utilizar es independiente porque si no empiezo con la excavación, eso no impacta en la tarea B. Y supongamos que esto sea, por ejemplo, el molde de la viga y esto sea ya la enfierradura. Entonces, cuando yo termino de hacer el molde, recién puedo empezar a colar el hormigón que va a ir dentro de este molde. ¿Me explico? Profesor, ¿y el hecho de que la B esté abajo de la A al mismo tiempo, eso significa que se están haciendo simultáneamente o no necesariamente? Sí, en realidad el orden no impacta en sí. O sea, si está primero o segundo. En realidad la idea es qué tarea, en realidad si el orden es qué tarea está empezando a hacer. Lo que dice si está empezando o no en el mismo momento es desde que inicia, es acá. O sea, si nosotros tuviésemos acá, tuviésemos otra fila más, ¿no es cierto? Supongamos acá, hacemos así, entonces, y impactásemos otra acá, podríamos decir que C, supongamos que esto también tuviese así en color verde, estaría empezándose también, ¿sí? O sea, lo que te va a decir si comenzó o no comenzó es la barra de color. O sea, ahí en ese caso, A, B y C estarían empezando al mismo tiempo, simultáneamente. Exactamente, Okay. pero por la barra de color. Y después, sí. Lo que va a decir, o sea, dónde inicia la barra es quién comienza. Generalmente, obviamente, para tener un orden, va arriba y abajo. Pero ¿por qué lo digo así? Porque ustedes pueden decir, pero profe, yo vi en otros lugares, o en algún Gantt, que ahí después vuelven a comenzar. Es decir, no sé, supongamos esto, está así, y después con otras letras, obviamente, suponiendo que acá no sea acá, sino empiece así. Y probablemente lo que esto tenga sea otro color. ¿Qué significa en este Gantt? Por ejemplo, volvemos al ejemplo de los puentes. Supongamos que estamos haciendo una ruta, este sea el puente A y este sea el puente B. ¿Me explico? Que serían entonces, como dos excavaciones al mismo tiempo, pero paralelas, digamos.
Exactamente, pero en lugares diferentes. Por ejemplo, Claro, lo que voy es, no necesariamente que esté uno abajo del otro significa que es la tarea que sigue. A eso voy, porque acá estamos viendo que la tarea J, bueno, acá está JK, bueno, no me siguió la letra, JK, L, M. Bueno, se entiende, ¿no? O sea, lo que vamos haciendo, no necesariamente que este esté después de K significa que empieza después, sino lo que te va a dar el inicio es donde inicia la barra. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. ¿Para qué nos sirve esto? Esto tiene dos, o sea, lo podemos usar de dos maneras. Podemos decir, vamos a ver un mismo proyecto, por ejemplo, como está este caso, y esto es una planificación, ¿sí? O puede ser algo que ya esté hecho y sea el real. Pero acá estamos viendo un solo listado de barras. Es decir, supongamos que estamos por hacer el puente, me junto con todos ustedes, y digo, bueno, vamos a tener que hacer un puente, entonces acá están las excavaciones, acá está la ferradura, acá está, y bueno, vamos poniendo todas las tareas. Y después terminamos de hacer todo y también podría ser el resultado. Bueno, nos juntamos y decimos, bueno, esto es lo que realmente duró y entonces esto es lo que sucedió. Entonces, el diagrama de Gantt puede ser para mostrar algo que ya pasó o puede ser para una planificación. Ahora, también, y es muy útil, y probablemente es lo que les voy a consultar si tenemos algún final y es oral y yo les pido un diagrama de Gantt, y decimos, este A va a ser el A real, plan, y este va a ser el A real. Entonces, y esto generalmente debería venir en otro color. Entonces, si yo tengo esto, significa que mi plan era hacer la tarea A en 10 días y el real fue 10 días. Pero supongamos que la tarea C, está acá, como depende de A, ¿sí? Empezó acá. Y la tarea C real también empezó acá. Entonces, acá podemos llegar a decir que se hizo en el mismo plazo. O que la tarea C demoró. Y supongamos que esta flechita venga acá. Ahí. Y me está haciendo renegar la flechita. Vamos a poner así. Entonces, ¿qué significaría? Que la tarea G vamos a poner G real, G plan, debería comenzar y ahí vamos viendo cómo va impactando la realidad versus el plan. ¿Me explico? Entonces, rápidamente, si yo les digo que el gris es el real y el verde es el plan, ¿cuál es el desfasaje al finalizar la tarea G en días? Son 5 días. 5 días. Exactamente, son 5 días. ¿Cuándo empezó la tarea G? Realmente. A los 29 días. Al fin del día 25, al principio del día 26. ¿Sí? Acá. Sí. Entonces, lo que muestra rápidamente un Gantt, y lo que quería mostrarle con este Excel y con este ejercicio, es que el Gantt, además, sirve para ver gráficamente cuál fue el impacto real de cada una de las tareas. Y si yo supongamos que tuviese un equipo de trabajo para cada una de las tareas, mostrar cómo el impacto de un equipo impacta en el otro equipo o en la otra tarea. Entonces, el diagrama de Gantt es un diagrama muy utilizado, mucho más que el PERT, porque tendría como las utilizaciones que se podrían hacer entre un Gantt y un PERT es muy similar, o sea, se utilizarían para hacer prácticamente las mismas cosas, pero un diagrama de Gantt es mucho más gráfico y más fácil de leer y más fácil de ver
para cualquier persona, no hace falta ser un ingeniero para poder leer un diagrama de Gantt. O sea, uno puede hacer un diagrama de Gantt y explicarle a un equipo de trabajo cuál es el impacto que tiene en cada una de las tareas. Y también puede mostrar rápidamente cuál es el plan y cuál es el tiempo total que va a demorar el plan, teniendo en cuenta todas las tareas y el impacto que tiene, o la correlatividad que tiene una tarea con la otra. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. ¿Qué es lo que tiene? Entonces ustedes me pueden decir, pero profe, entonces ¿para qué me está enseñando el diagrama de PERT? Lo que pasa es que el diagrama de PERT, primero, también es algo gráfico, pero además de eso, un diagrama de Gantt es un gráfico en sí. Bueno, que ahora la tecnología está haciendo que hay programas que uno le carga los días, aprieta un botón y te hace un diagrama de Gantt. Pero el diagrama de PERT lo que tenía es que, bueno, era un poquito más fácil o más visual en los márgenes que teníamos entre algunas tareas cuando tenemos algunas tareas repetitivas. O sea, este diagrama de Gantt que está acá es equivalente a este diagrama de PERT. Muestran lo mismo y hacen el mismo análisis. Ahora, ¿qué me muestra este diagrama de PERT? Es en cada operación, en cada punto, cuál es el margen de tiempo que tenemos sobre la otra tarea. ¿Sí? Y vamos también viendo gráficamente con flechitas qué tareas impactan en la que le sigue. Bueno, la idea del diagrama de PERT es lo mismo. No sé si alguna vez alguien hizo algún cálculo o sabe cómo funciona un diagrama de PERT. No, profe. Bueno, un diagrama de PERT tiene un par de formas. Tiene que sí o sí inicie en un punto. O sea, no pueden haber varios cuadros de inicio, no pueden haber 3 de estos. Sí o sí arranca en uno, que va a tener el 0 y el 0. ¿Sí? De ahí empiezan. Las flechas son las tareas. Entonces tiene un inicio y un fin. Siempre va a tener un solo inicio y un solo fin. Por cada proyecto, obviamente. Si tuviésemos varios proyectos, vamos a tener varios diagramas de PERT. Pero si es un solo PERT, va a tener un inicio y un fin. Eso como norma. Entonces, el primero va a tener un 0 y después va a tener la tarea. Entonces, la tarea A, vamos al cuadrito dentro de lo que fue el ejercicio, tenemos que la tarea A dura 10 días, ¿sí? Entonces tenemos la tarea A, le ponemos los 10 días en este cuadrito. Luego vamos a llegar al punto número 2, que es donde termina la tarea número A. La tarea A duró 10 días. Entonces vamos a completar los 10 días acá arriba, ¿sí? Después tenemos la tarea B. La tarea B dura 5 días. ¿Tiene algún precedente de la tarea A y la tarea B? No. Entonces ambos salen del origen. La tarea B dura 5 días, ponemos el B, ponemos los 5 días y llega a este punto. Tardó 5 días, se completa los 5 días acá arriba, ¿sí? Después seguimos. La tarea C, ¿de quién depende? Depende de A. Entonces inicia donde terminó A y se coloca la tarea C. La tarea C, ¿cuánto dura? 10 días. Entonces generamos el nuevo cuadrito y le ponemos 10. Ahora, ya habían transcurrido 10 días de la tarea A, se suman 10 más 10, se pone en este cuadrito 20. Vamos ahí borrando lo que me corresponde, ya estaba resuelto. Después, la tarea D, ¿cuánto tiempo dura? 10 días. ¿De quién depende? De la tarea A. Entonces salimos de donde termina A y tiramos la flechita, la tarea D. ¿Cuánto dura? 10 días. Entonces lo mismo que con C. A terminó en 10, más 10 de la tarea D, me va a ir a los 20. ¿Sí? Continuamos, vamos a la tarea E. La tarea E, ¿de quién depende? De B. ¿Sí? Si depende de B, ¿cuánto tiempo dura? 15 días. Entonces tiramos la flecha, que es la tarea E, le colocamos los 15 días y sumamos los 5 días del B más los 15 del E, van a los 20. Vamos a la tarea F. ¿De quién depende? De B. ¿Sí? Entonces, la tarea F se coloca acá, 10 días. 5 días más los 10 días, tendría que ser 15, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué no es 15 y es 20? ¿Por qué? Porque estamos yendo a la tarea, vamos a la tarea G. La tarea G depende de C. Perdón, esto está para más adelante. Lo que pasa es que estas tareas, esta tarea, la E, va a impactar en I
y va a impactar en J, que están acá. Como dependen de I y de J, se coloca esta tarea con esta función 0 para que impacte en dos lugares. Como J depende tanto de E como de F, se crea esta ficticia, ¿sí? Entonces, en el inicio de J va a impactar E y F. Como ambos impactan en el inicio de J, se va a colocar acá la tarea que más tiempo demore. Si acá demoramos 20 y acá demoraríamos 15, se coloca este 20 porque J va a iniciar luego de que termine E. ¿Se entendió esta parte? Profe, ¿puedes Profe, ¿lo explicar puede una vez más? ¿Perdón? Si lo puedes explicar una vez más, por favor. Bueno, vamos a borrar esto y vamos a colocar. Vamos a poner la tarea F. Supongamos que ponemos la tarea F, ¿no? Y decimos, bueno, F, 5 más 10. Coloquemos acá los 15 que habíamos hablado, ¿sí? Vamos a ir con los 15, así mantenemos el mismo concepto como veníamos trabajando. Así completamos la H, bueno, vamos a ir a J. J depende de E y de F. Acá dice, ven en la fila precedente, decimos que J depende de E y de F. Si J depende de E y de F, esta flechita debería haber venido también hacia acá. No se pueden tener dos flechas con el mismo inicio y el mismo fin. Entonces se genera este cuadro independiente y generamos esta tarea que se llama ficticia, que de quién depende, depende de E directamente. Ahora, J va a depender de E y de F. Como J para empezar tiene que haber terminado ambas tareas, en este cuadro se va a colocar la más grande de las dos. E tenía 20, F tenía 15, entonces en este cuadrito se va a colocar 20. Cuando generalmente lo escribimos en un papelito, o sea, lo hacemos, perdón, gráficamente con escrito, lo que hacemos, y yo lo hago en los pizarrones generalmente, le pongo este 20 chiquitito acá, perdón, este 15, lo coloco acá, y este F coloco un chiquitito 20. ¿Para qué? Para que yo saber que esta parte tarda 20, este tarda 15, y uso el más grande de los dos, ¿sí? Profe, Acá, pongo acá. Sí. eso se ve claramente en lo que dice del Gantt. Se ve ahí, se ve, por ejemplo, en F, demora 15 y en E demora 20 y hace que demore G 20 días, ¿que no? Así es. Ah, claro. Exactamente. Exactamente. Entonces, en el Gantt. Ahora, así se van completando todos los cuadros y vamos a llegar al último día, ¿sí? En el último día tenemos los 50, entonces vamos completando de esta misma forma los 50. Les quiero mostrar cómo completamos la parte inferior. La parte inferior es lo mismo, hacemos volviendo. Entonces, como acá no tengo una tarea previa, se baja el mismo número, que es 50, y después hacemos 50 menos la tarea L, que es 0, 50, ¿sí? 50. Después volvemos 50 menos la tarea G, que es 15, y se coloca el 35. Acá lo único que tenemos que ver es, así como cuando vamos, vemos que dependemos de 2, cuando volvemos también tenemos que poner lo de que dependemos de 2. Entonces, vamos a tener que ver que acá este 50 menos 10, se hace 40, y vamos volviendo, y vamos así completando todos los cuadritos. Vamos a volver, entonces vamos a ver, tac, 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 y vamos a ir completando todos los cuadritos. ¿Qué nos ayuda a hacer este PERT, perdón? Nos va a ayudar a rápidamente ver cuál es el margen que tenemos en cada una tarea. Acá vemos que el margen en estas tareas es 20. Vemos que el margen en esta tarea, y vamos restando uno con otro. El margen en esta tarea es 10, en esta tarea es 0, en esta tarea es 0. Cuando no tenemos margen entre una tarea y la otra, cuando el número de arriba y el de abajo es el mismo número, significa que es la tarea crítica. Con esto vemos el camino crítico. ¿Qué es el camino crítico? Es el camino que está formado por las tareas que, si se modifican, impactan en el proyecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un camino crítico? Un camino crítico es
el que está formado por todas las tareas que no tienen un margen de tiempo, dado que si esa tarea se demora, impacta en el plazo total del proyecto. Entonces, eso es lo que nos muestra rápidamente un PERT, donde tenemos las dos, esto debería estar mal, esto debería ser, si es el camino crítico, es un 40. ¿Qué es un 40? Todas las tareas que tienen el mismo número, tanto arriba como abajo, es camino crítico. Si nosotros dijésemos, por ejemplo, rápidamente, nosotros decimos que la tarea E se va a modificar en 5 días, ¿cuánto tiempo demoraría este proyecto? 55 días. Exactamente, 55 días. Y si yo digo que la tarea F se demora 15 días en vez de 10, ¿cuánto tiempo demoraría el proyecto? 50. 50 días, exactamente. Que significa que la tarea 10 tiene un margen acá de 15 días, por lo cual no va a impactar en el proyecto si es que la tarea F se demora. Eso es lo que nos ayuda el PERT. Nos está diciendo que la tarea F tiene 15 días de margen. Aunque se demore 15 días, no va a impactar en el proyecto en sí. ¿Se entiende? Sí se entiende. Profe, o sea que siempre se tiene que respetar el margen, la diferencia, digamos, de los días que hay en cada suceso. Exactamente, lo que nos ayuda en un PERT es ver en forma gráfica cuánto tiempo tenemos de margen en las tareas. Por ejemplo, para la tarea 10 para la tarea C, tenemos 10 días de margen. Si se demora la tarea C en vez de 10, se demora 20, no va a impactar en el proyecto. Ahora, si la tarea 10, en vez de demorarse 10, se demora 25, sí va a generar un impacto porque su margen únicamente era de 10 días. Para eso nos sirve lo que es un diagrama de PERT. Ahora, esto se puede hacer también en forma, se lo puede dejar hecho con fórmulas. Entonces yo puedo directamente modificar las tareas, o si está linkeado, modifico las tareas de acá, y estos números se me van moviendo automáticamente. Si no me equivoco, yo lo tengo hecho. Uno de estos de Excel lo había hecho. Bueno, no recuerdo cuál era. Tarea 4. Sí. Yo lo dejé hecho. Entonces, si yo modifico alguna de las tareas, voy viendo cómo se van moviendo los márgenes o no. Profe, en la tarea 4, ¿por qué da 30 en la parte de abajo y arriba 20? ¿Cómo se calcula este 30? Sí, profe, sí. Son los márgenes. Vamos de acá. 50 menos 0, 50. 50 menos 10, 40. 40 menos 10, 30. Y acá de vuelta, esta tiene 2. Esta tarea tiene dos tareas que le van a generar margen. Entonces, esta tarea H le está generando un margen de 10, y esta tarea G se hace 50 menos 15. 50 menos 15, 35. 35. Cuando vamos ponemos el número más grande. Cuando volvemos ponemos el número más chico, porque es el margen más chico que me va a dar. O sea, la tarea C podría tener un margen de 15 días para lo que va a impactar en la tarea G, pero como también impacta en la H y en la K, para la H tiene solamente un margen de 10 días. Como impacten las dos, se pone el menor. Entonces, se borra y dejamos. Esto es de la misma forma, esto es como se vuelve, es lo mismo que habíamos dicho cuando íbamos acá, viste que habíamos calculado como este cuadro tiene dos tareas que lo impactan, en la ida se pone el más grande, en la vuelta se pone el más chico. De vuelta, ¿para qué nos sirven estos? Nosotros, yo creo que, no sé si les dije en la clase anterior, un ingeniero industrial, la mayoría de las veces, tengamos en cuenta que un ingeniero industrial es muy versátil, un ingeniero industrial lo que necesita son herramientas para tomar decisiones. Entonces, ¿qué son estos dos métodos o modelos? Son herramientas para tomar decisiones. ¿Cuándo? En un proyecto. Entonces, tenemos herramientas que nos muestran gráficamente y matemáticamente, obviamente, qué márgenes tenemos y qué tareas impactan en cuáles y cuáles tareas son más críticas que otras. Es decir, nos generan el camino crítico. Entonces, por ejemplo, estamos viendo que la tarea A, B, E, I, K
y L son las tareas críticas en este proyecto. Además de D, también es una tarea crítica, ¿sí? Porque tanto D como E llegan justo con el mismo tiempo y dan margen cero en ambos caminos. Es decir, si cualquiera de todas estas tareas se demora, aunque sea un día, van a hacer que el proyecto se demore un día más. En cambio, todo el resto de las tareas no van a impactar, o sea, la tarea J, la tarea F, la tarea G, no van a impactar, y la tarea H, perdón, y la C, no van a impactar en el proyecto. Entonces, con esto voy a ver dónde tengo que poner los recursos y dónde tengo que poner el tiempo. Uno de los ejemplos, yéndonos a un ejemplo mucho más simple, es si yo tengo que pintar una casa, yo puedo decir que tengo varios trabajos que tengo que hacer, desde comprar la pintura, lijar las paredes, pintar las paredes, etc. Entonces, si yo tengo que comprar la lija y lijar las paredes, la compra de la lija obviamente me va a impactar en el lijado de la pared. Si yo no tengo la lija, no puedo empezar a lijar. Pero después, si yo no compro la pintura y estoy lijando, no voy a impactar en la pintada hasta que termine de lijar. Y ahí estoy diciendo cuál es mi margen de compra de pintura, ¿sí? Entonces, es algo que va a parecer simple, si yo lo veo así en 2 o 3 tareas parece simple, pero imagínense que yo tengo 50, 60, 70 tareas que realizar en hacer un camino, en montar una fábrica, no sé, en un montón de cosas. Esto se lo va diagramando y después se linkea esto a las tareas y automáticamente voy viendo cómo van modificándose y qué cosas van a impactar o no en el proyecto. ¿Sí? Además, este diagrama de PERT, este diagrama de Gantt, nos va a ir ayudando con los márgenes a también hacer otros puntos, como ver dentro de este mismo, ¿cómo se llama? Dentro de, con el mismo análisis, con la misma herramienta, vamos a poder empezar a calcular, como el último ejercicio, que es el ejercicio número 5, vamos a poder ver los costos. Haciendo un diagrama de PERT, vamos a poder hacer un análisis de costo y vamos a poder tomar decisiones para un proyecto. Entonces, la idea de este trabajo práctico es, bueno, empezamos con un trabajo solamente haciendo PERT y Gantt para sacar márgenes, para ver si alguna tarea se demora, cuál es el impacto en el proyecto, a llegar a un trabajo en el cual también tenemos tareas, pero le vamos a poner un costo y vamos a tener que tomar decisiones y vamos a tener que analizar cuál es la decisión o cuál es la tarea, si nos conviene gastar para acelerar alguna tarea, ¿sí? Y así en la vida real cada vez vamos a tener más restricciones o más variables para tomar decisiones. Pero vamos viendo que con estas herramientas nos ayudan a tomar estas decisiones. Cuando se calculan los días, ¿se tienen en cuenta, por ejemplo, algún margen de error? Porque, por ejemplo, cuando se habla de una construcción, no es Sí. todo un marco ideal, porque hay días de lluvia, etc. Y otra cosa, con el diagrama este de PERT, Sí. ¿se lo puede combinar, por ejemplo, para sacar la TIR, que sería la tasa interna de retorno? ¿Tiene alguna relación o pueden tener alguna relación? Relación directa no. La tasa interna de retorno es la tasa que va a tener un proyecto teniendo en cuenta un flujo de dinero en el tiempo. Ahora, de que una demora en alguna tarea te puede generar un impacto económico y eso generarte un impacto en la TIR, totalmente, pero en forma directa, o sea, que yo te pueda relacionar una tasa interna de retorno con un PERT, no. ¿Me explico? O sea, no son dos herramientas que se usan en forma directa. La TIR generalmente se usa para evaluar un proyecto si es rentable o no. En cambio, un diagrama de PERT y un diagrama de Gantt me sirven para planificar y ver los desvíos que tengo en un plan, generalmente en tiempo, y después me pueden llegar a generar algún impacto en costos, pero vincularlos en forma directa generalmente no. Porque una TIR por ahí se hace o para comparar una empresa con otra o para tomar alguna decisión de inversión, mientras que un diagrama de PERT es para cuando ya tomaste la decisión de hacer algún proyecto, poder llevar un control. Ahora usted me puede decir, pero profe, en un proyecto, en una tesis, probablemente use un diagrama de Gantt y haga una TIR. Sí, es real, pero vas a ver que cuando vos estés haciendo una TIR, el diagrama de PERT o el diagrama de Gantt ya lo hiciste y lo fijaste. No vas
no, para el cálculo de la TIR no vas a hacer una modificación en un diagrama de PERT o un diagrama de Gantt. Son como independientes. Pero bueno. El tema de los días, si se tenía en cuenta un margen de error, porque en un marco ideal se planifica unos días. Ahora, sí. En el marco real, por ahí eso no sale como uno quiere. Siempre hay factores que influyen, etc. Y por ahí Mira, demoran eso, más días. Sí, eso va a depender directamente de la actividad que vos estés haciendo. En la construcción, generalmente vos le tenés que poner un margen de error. Pero, por ejemplo, vamos a ver, no sé si esto sería una... Podría ser. Claro, por Dentro de ejemplo, para algunos... participar de una Sí. licitación, Sí. se presenta y, bueno, tenés que dar un plazo de obra, por ejemplo. Sí. Pero eso se puede modificar, puedes terminar antes, como puedes terminar mucho después, depende de los factores. Por ejemplo, el climático, como dije. Es que va a depender el contrato que vos estés por hacer. Por ejemplo, nosotros, o sea, yo trabajo en Minera Exar, ¿no? Nosotros, y trabajé en Alumbrera y trabajé en otra empresa. Nosotros cuando hacíamos, yo te pido una cotización y vos tenés que presupuestar. Vos lo que o sea, lo que nosotros vemos o pedimos es dependiendo. Hay contratos en el que yo te digo, dado que el impacto que tiene el factor climático en tu contrato es muy alto, y si vos tenés que suponer para un costeo todos los factores climáticos, me vas a generar un costo muy alto porque tenés que presuponer cosas que no son tan fáciles. Entonces, tengo dos opciones. O, opción A, vos lo ponés dentro del costo y me generás un sobrecosto y te cubrís poniendo un Gantt y un PERT, suponiendo que decís, bueno, yo calculo un 20% adicional dependiendo del tipo de tarea, y lo agregás. O yo te puedo pedir, que es lo que nosotros pedimos en muchas tareas, es decir, haceme un Gantt sin tener en cuenta el factor climático, y cualquier factor climático en terreno se va a dejar escrito en el parte diario y va a hacer que tu Gantt se modifique sin ninguna penalidad. ¿Me expliqué? Entonces, cuando empecemos a ver el Gantt, ¿se acuerdan que comparábamos hace rato y teníamos la barrita celeste, la barrita verde y la barrita gris? Podemos poner, si en un momento la barrita gris se alargó y le pones algún color o le haces alguna nomenclatura y le decís factor climático, sabemos que si se agregó un día en esa barra, no te debería generar ningún costo adicional, o sea, no debería generarte una penalidad en el no cumplimiento de la tarea. Es decir, va a depender de la modalidad de contratación que vos tengas. Y depende de tu cliente. Por ejemplo, como te digo, si lo ves con Minera Exar o lo ves con alguna minera, o lo ves y en el cual tiene una penalidad por tiempo, generalmente vos lo aclarás y no lo tenés en cuenta. Ahora, si vos vas a decirle, por ejemplo, vas a hacer una casa, ¿no es cierto? Y estás hablando con personas en la cual no va a llevar un libro de obra y no se va a ir fijando y va a anotar en el almanaque cuántos días de lluvia hubieron para que tu casa se demore y te amplíe el plazo, vos ya tenés generalmente, vos decís, bueno, en Jujuy generalmente la cantidad de días de lluvia en el año son 20, por lo cual me va a agarrar en la época de enero, cuando estoy haciendo las bases, 10, listo. Incluyo en mi Gantt los días de lluvia, porque después explicarle o ponerme a conversar con el propietario de la casa, si llovió 10 o 11 días es muy difícil, ya lo dejo adentro del diagrama de Gantt. Es decir, va a depender de tu cliente, de tu proyecto, cada proyecto es diferente. Se lo puede o no Claro, incluir. depende. Entonces lo que dice más o menos es que la empresa contratista es la que plantea esos márgenes de días, digamos, teniendo en cuenta un análisis que se puede hacer, por ejemplo, como dijimos, el tema del clima, los días de lluvia en Jujuy y cosas así. Exactamente, y como te digo, va a depender del contrato y de la flexibilidad que tenga tu cliente. Mientras tu cliente sea más flexible y vos le puedas blanquear tu costeo, vos vas a poder tener un precio más competitivo. Porque si tu cliente no te reconoce un costo o no te reconoce un stand-by por días de lluvia, vos lo tenés que poner en el costo. Y vos te vas a poner la peor opción, porque te tenés que cubrir, ¿me entendés? Bueno, si vos estimás que puede llover entre 5 y 10 días, vos vas a hacer tu diagrama de Gantt y tu costeo por 10, que no vas a poner 5 porque te vas a estar apretando solo. En cambio, si tu cliente es muy flexible, vos le podés decir, mira, nos estima entre 5 y 10 días. Yo te voy a costear 5, pero por día adicional que llueva te cobro un X porcentaje. ¿Por qué? Porque si pasa me lo cubrís y si no pasa no.
Entonces vos vas a ser más transparente y podés tener un menor precio y un mejor precio, y el cliente, si llueve 11 días, te va a cubrir a vos, entonces va a poner un precio más competitivo, pero si llueve 6, el cliente se ahorra plata. Mientras que si el cliente te dice, no, ¿sabes qué? A mí no me cambia, a mí dame el precio cerrado, vos vas a tener que costear con 10, con el peor escenario. Bien, eso quería ver la relación que podría tener el diagrama con el tema del costeo. El diagrama del PERT con el costeo. Sí, va a ser en ese caso, va a ser así. Va a depender mucho de la negociación y el tipo de contrato que vos hagas. Bueno, chicos, les pido que revisen. Le cambié la modalidad como ustedes me lo habían pedido. Traten de resolver el trabajo práctico. Esto está grabado, así que pueden, bueno, ya vieron cómo se resuelve este. Lo fui tocando, así que no estoy seguro de que haya quedado con los mismos días, etc. Y teniendo en cuenta la modalidad que hicimos les pido que resuelvan el resto de los ejercicios para la próxima clase, ¿sí? Y así conversamos como si tuvieron alguna duda, si tuvieron lo que fuera en la clase que viene, y de paso en la clase que viene vemos el inicio del otro trabajo práctico, ¿les parece? Profe, Sí. disculpe, ¿los diagramas los tenemos que hacer en el Excel o lo podemos hacer así? Lo pueden hacer a mano, le sacan una foto y lo pegan en el Word. Ah, bien. Es más, si ustedes me preguntan a mí, prefiero que lo hagan a mano. Ajá, pero podemos usar el Excel también para ir practicando. Pueden usar el Excel, pueden usar el PowerPoint, pueden usar la herramienta que ustedes crean necesaria. Lo bueno que tiene el Excel, si lo pueden empezar a usar con fórmula, ustedes con un solo Gantt con un solo PERT que hagan, le cambian los números y le va a dar el resultado. Sí, me explico, porque los ejercicios lo que hacen es le plantean distintos escenarios. Se tienen el escenario base y después te va haciendo si se modifica la tarea en tanto tiempo que pasa, si se modifica tal en que pasa. Lo único que les quería comentar, como para que lo tengan en cuenta, es que si yo modifico 2 tareas en paralelo, puedo llegar a generar que uno crea que tiene margen y no lo tiene, y puedo llegar a generar algún impacto en otra tarea, porque se modifican 2 tareas a la misma vez. Si yo digo, se modifica la tarea C en 10 días, en 5 días, y la tarea H en 5 días, probablemente junte la cantidad de días que van a impactar en el final. ¿A qué me refiero con esto? Es que si yo tengo una sola tarea, puedo utilizar rápidamente el margen que se visualiza acá. Pero si yo modifico 2 tareas a la misma vez, tengamos cuidado porque los márgenes que van a impactar va a ser en el último, no en el primero. No en cada uno, perdón. ¿Sí? ¿Se entendió un poquito lo que dije o no? Yo lo que quería preguntar es si podemos tener y hacer la acotación esa que usted hizo, por ejemplo, de los días en el caso F, que eran Sí, no hay ningún 15 problema. días, modificaban a 20. Lo van dejando acá en los costados, no hay ningún problema. Lo que sí tengan en cuenta, chicos, o sea, probablemente les surjan dudas, no tengo problema, la idea es que suban el trabajo práctico para la semana que viene. Yo voy a ver cómo hago para que lo suban, no voy a poner restricción de que sea en equipo, si no me lo mandan por mail no hay problema, uno por grupo, y lo que yo necesito es que lo vayan subiendo. Si tienen alguna duda, traten de hacerlo igual. Tienen la teoría, tienen esta resolución, lo van a hacer. Y después lo vamos a revisar en clase, pero intenten hacerlo igual. Y si lo hacen mal, háganlo mal. Y si lo dejan a la mitad, súbanlo a la mitad. Después lo vamos a terminar en clase. Obviamente el que lo suba terminado ya no lo tiene que subir de nuevo. El que lo subió sin terminar me lo va a tener que enviar o volver a subir terminado, ¿sí? Acuérdense que todos los trabajos prácticos son excluyentes. Y recuerden, ahí viene el grupo, que hay chicos que no tienen grupo. El que no tiene grupo lo tiene que hacer en forma manuscrita y solo. Por ende, les sugiero que hagan grupo. Pero no tan solamente les sugiero, sino que para la próxima clase todos tienen que tener grupo, porque uno de los requisitos de esta materia, aunque me va a costar un montón y vamos a tener que improvisar en cómo medirlo, es el trabajo en equipo. Por ende, necesito que hagan grupos. Profesor, ¿para cuándo tenemos que subirle entonces el trabajo 2? Hasta antes de las 18 horas del miércoles que viene. ¿Alguna otra duda? Profe, Sí. disculpe, ¿el TP entonces lo subimos al aula virtual o lo mandamos?
Lo tienen que subir a todos los trabajos prácticos de la aula virtual. Si no lo pueden subir, me lo mandan por mail. Claro, porque nuestro grupo, el TP1 lo mandamos a su correo. También lo subimos a la- Bueno, yo voy a ver cómo hago para añadir una tarea en cada una de las clases con el trabajo práctico para que lo vuelvan a subir. Lo suben de nuevo. Me gustaría que quede el registro en el aula virtual de que lo hayan subido, ¿sí? Y por favor, les pido, tienen una semana para, si no tienen grupo, conseguir grupo. Tienen el WhatsApp, ahí está el detalle de todos los grupos, está quien tiene 10, 9, 11, así que también se pueden ver si hay alguien que está colgado. Si no está colgado, está el listado de todos los alumnos dentro del aula, está el listado ahora en los que estamos presentes, o sea, tengamos el grupo, ¿sí? Es un requisito excluyente y ya lo necesito para la semana que viene. Por favor, cuando tengan los grupos, lo vuelven a poner en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Profe, Así lo estaría vamos bueno que consolidando. le mandemos también los TPs con el nombre del número de grupo, así yo armé el Excel y le asigné un número de grupo a cada uno, así no se confunde también cuando se los vayan enviando y lo tiene más organizado. Excelente, perfecto, así es. Tengamos el mismo índice y nos guiemos por el Excel y ese grupo. Perfecto. Bueno, que tengan una buena noche. No, Muchas profe. gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.